soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para BPI TV desde el norte de Santander en Colombia, cuando es la 1:46 de la tarde en territorio venezolano. Vamos a conversar con el diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, quien nos ofrece detalles respecto a lo que se ha podido observar en esta frontera colombo-venezolana. Bueno, aquí estamos como en mi calidad de presidente de la Comisión de Política Exterior, junto con otros colegas diputados, el diputado William Dávila, miembro de la comisión, el diputado Sergio Vergara, la diputada Gaby Arellano, haciendo una visita para constatar en sitio de nuevo, como ya lo hemos venido haciendo en otras oportunidades, el aumento exponencial de la migración, que ya que más que migración estamos hablando ya de la cantidad de desplazados que cruzan todos los días buscando un futuro que en Venezuela les niega el socialismo del siglo XXI. Un país como Venezuela que ha sido sometido a una crisis monumental, una crisis humanitaria inédita en su historia, está hoy siendo el ejemplo en América Latina de la peor crisis humanitaria de toda la historia de América Latina. No hay ningún país de América Latina que haya pasado por lo que estamos pasando los venezolanos. Y en ese sentido hemos estado recibiendo con mucho beneplácito la ayuda y el apoyo concreto de los gobiernos hermanos de América Latina, de Argentina, que hoy queremos agradecerle desde aquí al presidente Mauricio Macri el haber enviado a una representación de los cascos blancos de Argentina que están aquí haciendo presencia activa en la frontera, atendiendo a nuestros ciudadanos venezolanos, a la Cruz Roja colombiana, al Centro de Refugiados de Noruega, a ACNUR, por supuesto, porque la realidad es que están cruzando la frontera hoy entre 45.000 y 70.000 venezolanos, de los cuales por lo menos el 10% de esa cifra se está quedando diariamente. Estamos hablando de 300.000 venezolanos que están saliendo, quedándose o en Colombia o de aquí, yéndose al sur del continente, buscando ese futuro que no tienen. Y nosotros desde la Comisión de Política Exterior estamos comprometidos a seguir apoyando a nuestros ciudadanos venezolanos, a seguir insistiendo con los distintos parlamentos del continente para que aprueben legislaciones que le permitan a estos venezolanos poder ingresar de manera más fácil a el sistema productivo de esos países, porque los venezolanos salen precisamente a eso, a trabajar, a contribuir, a tratar de ganar un sueldo digno que les permita mantener a la familia que dejan atrás en Venezuela. En Venezuela nos hemos convertido hoy en los principales exportadores de jóvenes del continente. Hemos dejado de ser un país exportador de petróleo porque la industria petrolera ha sido destruida por este socialismo del siglo XXI para convertirnos en un país exportador de jóvenes, sobre todo, que no consiguen el futuro en Venezuela. Desde la Asamblea Nacional seguimos apoyando y seguiremos apoyando en el marco de nuestras competencias constitucionales, en toda la extensión de esas competencias, vamos a seguir apoyando a nuestros migrantes desde el punto de vista legislativo y por supuesto desde el punto de vista de la presión que estamos haciendo, las conversaciones que tenemos con todos los parlamentos del sur de América Latina para que apoyen a nuestros migrantes tan pronto llegan a esos países. Bien, amigos de BPI TV, seguimos en vivo desde el norte de Santander. Vamos a conversar también con el diputado Sergio Vergara. Él se encuentra aquí junto con sus demás colegas parlamentarios sobre no solamente la situación que ustedes han venido a evaluar aquí en la frontera, sino que también distintas reuniones que se han sostenido con representantes del Parlamento Europeo. Sí, lo más importante y lo principal es visibilizar el problema, es hacer entenderle al mundo que la realidad que nosotros denunciamos a diario existe y se agrava cada día más en la frontera. Estamos frente a una situación que crece en volumen, que crece en la gravedad con la que se presenta. Hoy en los refugios y constatando la situación que hay de la presencia no solo de la Cruz Roja, del Consejo Noruego para los Refugiados, sino también de los cascos blancos que han llegado desde Argentina a reforzar la labor humanitaria que se vive aquí en la frontera, nos demuestran una situación de gravedad extrema que está viviendo el pueblo venezolano. En palabras de la propia parlamentaria europea, decía que ni Saddam Hussein había sido capaz de llevar tanta destrucción a su pueblo durante su época. La dictadura de Nicolás Maduro ha agravado la situación de todos los venezolanos que hoy huyen del hambre, huyen de la crisis de salud, huyen de la violencia que existe en nuestro país. Es por ello que los diputados de la Asamblea Nacional no escatimamos esfuerzos para elevar la voz, para visibilizar un problema que está vigente y que no solo debe atacarse en sus consecuencias, sino también en sus causas. Y la causa de la crisis que vive Venezuela no es otra que Nicolás Maduro, que debe
renunciar, que debe salir del gobierno y que debe de una vez por todas permitir el cambio político que nosotros debemos impulsar desde cualquier instancia. Además de las reuniones con los representantes del Parlamento Europeo, ¿pudieron ustedes tener algún tipo de contacto con los venezolanos que vienen a comprar medicamentos, alimentos o que en definitiva se van de Venezuela? Mira, no solo con quienes vienen a comprar, sino quienes vienen aquí víctimas del hambre, personas más de 4.000 que son atendidas en esta casa de paso de la Divina Providencia, que lleva adelante la diócesis de Cúcuta y que constatamos allí el estado de desnutrición de muchos niños, la situación grave, la situación de pobreza que viven nuestros compatriotas y que no es sino la evidencia de la grave crisis que nosotros vivimos. Los testimonios están ahí, la gente que nos pide que hagamos algo, que resolvamos el problema de inmediato para ellos poder regresar, porque el anhelo de los venezolanos que están fuera de su patria no es permanecer ni acomodar sencillamente su situación migratoria, sino poder regresar a sus hogares, poder regresar por su familia y poder recuperar esa patria que se perdió, esa patria que hoy no tiene nada que ofrecerles y que por el contrario lo ha impulsado a salir de las fronteras y a buscar refugio en países como Colombia, como los otros países del continente al sur, que han permitido que los venezolanos ingresen de manera laxa, de una manera flexible, que permita que puedan tener algún tipo de estatus. Sin embargo, repito, la solución no está en estos paliativos, la solución está en que le pongamos fin a una dictadura que definitivamente tiene que acabarse en Venezuela y permitir el cambio político necesario para que resolvamos todos estos problemas. Bien, amigos de BPI TV, vamos a conversar también con la diputada de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano, precisamente por la importancia y la trascendencia que tiene para Venezuela la visita y el interés que se toma desde el Parlamento Europeo con la crisis que se vive en el país. Bueno, hoy hay un hito en toda esta tragedia que se vive en la frontera. Quiero aprovechar los espacios de BPI para agradecer públicamente al gobierno de Argentina por destinar recursos humanos, económicos, al enviar a la frontera colombo-venezolana a su misión de cascos blancos, que son médicos que van a dar atención a miles y miles de venezolanos que llegan acá a diario. Aquí en este campamento donde estamos, Lorena, se está instalando hoy un trabajo conjunto entre los cascos blancos de Argentina, la Cruz Roja Internacional, que da asistencia médica, atienden a nuestros niños, el tema del Consejo de Refugiados de Noruega, que también tiene toda una metodología de activación de protocolos para todo este desplazamiento forzoso que se está dando en la frontera, y los funcionarios y la oficina de ACNUR establecida a partir de hoy en este punto. Acá los venezolanos van a tener una mano amiga, unas autoridades auxiliando a ese venezolano que no emigra de nuestro país, a ese venezolano que sale temoroso, sale desplazado forzosamente porque no consigue alimentos, porque no tiene seguridad, porque no tiene atención médica y porque vive constantemente corriendo el riesgo de que su vida sea cegada. Este puente internacional Simón Bolívar, este campamento humanitario que se está estableciendo conjuntamente en estas 5 organizaciones y con la venia de los organismos nacionales de Colombia, es la muestra, es la evidencia que lo que se vive en nuestro país supera los estándares de guerra que están en el Oriente, en Europa, y la presencia hoy de una misión humanitaria de eurodiputados es evidencia de lo que nosotros en la Asamblea Nacional hemos denunciado y desde la frontera hemos visibilizado. Seguir luchando para que la comunidad internacional se aboque a la atención de la crisis de refugiados que se vive producto de la narcodictadura que hay en nuestro país, y seguir luchando para conseguir los métodos legislativos, diplomáticos y con mucha fuerza hasta conquistar la libertad y la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, que es el retorno por estos mismos puentes de muchos venezolanos que anhelan todos los días volver a nuestras casas y volver a nuestro retoño que nunca debimos de salir. Esta etapa está llegando a su final y muestra de ello es estos organismos bilaterales internacionales apostados acá a pocos pasos del puente Simón Bolívar, que viene a darle atención humanitaria a los miles de venezolanos que no tienen la culpa de que una cúpula roja haya destrozado y saqueado a la nación. Pero seguiremos trabajando en lo humanitario y en lo político para atender a nuestros hermanos y lograr la salida de este sistema que oprime, persigue y tiene en miseria inundado a toda una nación. Diputada, además la interpretación que se da de esto es que las naciones del continente e incluso de Europa se están interesando y están reconociendo las crisis que se vive en Venezuela, pero es precisamente el gobierno venezolano quien hace caso omiso de todo lo que está sucediendo aquí.
Lorena, el régimen se pinta como fuerte, pero sabemos que están en su ocaso, están en su colapso económico, están en su colapso político y el futuro es la renovación inmediata de quien hoy está en Miraflores. Ellos dicen miles de cosas, pero la realidad es que ellos están más débiles, están más en el final de su modelo y la muestra de que ese modelo es fracasado y que no tiene viabilidad. Nicolás Maduro no es viable ni política, ni económica, ni en el marco geopolítico de la región para Venezuela y para Latinoamérica, y por eso Latinoamérica está trabajando en una sola voz unificada para darle respuesta y salida a esta crisis, en atención humanitaria hoy a los desplazados forzosos y en la salida de la reactivación del carácter democrático de la nación venezolana. Bien, amigos de BPI TV, vamos a conversar también con el diputado William Dávila a propósito pues de esta visita que se realiza desde el Parlamento Europeo, así como también la presencia de la Asamblea Nacional para debatir esta crisis que se vive en la frontera colombo-venezolana. Es una crisis humanitaria. Obviamente estamos en presencia de un desplazamiento forzoso, es una tragedia venezolana porque el que se viene para acá no se viene a gusto, no es que está saliendo porque voy a pasar un fin de semana, se viene por temor, porque no consigue medicina, porque no tiene para comer. Nosotros estuvimos visitando la casa de paso aquí en la diócesis de Cúcuta, del Monseñor Ochoa y el Padre Caña. Ahí están dando más o menos entre 3.000 y 4.000 comidas diarias. Eso es mucho, eso es una logística extraordinaria que por la participación de voluntarios, de donaciones que dan sectores aquí de Colombia, del norte de Santander, lo hace posible. Hay que ver el trabajo que está haciendo ahí la diócesis. Y yo me puse a hablar con muchas de las personas que están allí, que vienen de Mérida, vienen del Táchira, de Trujillo, de Maracay, de Maracaibo, de diferentes partes del país. Vienen precisamente a buscar un sustento, a ver cómo consiguen comida. Y mientras consiguen la comida, esa casa de paso le da la posibilidad de tener un sustento, bien sea el desayuno, bien sea el almuerzo. Pero el gravísimo problema que estamos teniendo, que yo estoy visualizando, es el hecho que se están quedando como el 10 o el 15% de esas 75.000 personas mensuales que están pasando. O mejor dicho, diarias prácticamente, nos estaba diciendo la diócesis, no es mensual, es diario. Bueno, hay que ver lo que significa para el norte de Santander, el problema que eso significa en virtud de que Colombia no estuvo preparada para recibir tal magnitud de migrantes. Aquí vemos nosotros la presencia de diferentes organizaciones, los Cascos Blancos, la Cruz Roja, ACNUR, Noruega. Esto es como que si fuera un campo de guerra. Esto sucede en Medio Oriente, en cualquier otro país donde hay conflictos bélicos. Pero lo más grave de todo esto es que hablando con las personas que atienden allí en la parte primaria de salud o aquí los Cascos Blancos, es cómo se está evidenciando el deterioro del sistema de salud de Venezuela. Aquí está llegando gente con dengue, aquí está llegando gente con problemas realmente que ponen en evidencia la falta de atención primaria en Venezuela, la falta de atención de todo tipo del sistema de salud de Venezuela. Entonces, aquí se está poniendo en evidencia cómo se está deteriorando la situación de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos en Venezuela. De manera tal de que tenemos una gravísima situación que estamos viviendo. Aquí venimos a testimoniar in situ el trabajo que están realizando, la catástrofe que estamos viviendo con los centenares de venezolanos que están pasando y cómo se pone en evidencia el fracaso del sistema de salud y lo que es más grave, este desplazamiento forzoso que va a traer gravísimos problemas no solamente para los venezolanos, sino para Colombia y toda América. Bien, amigos de BPI TV, allí ustedes tenían declaraciones de los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, quienes se encuentran en el norte de Santander, Colombia, cuando son las 2 de la tarde en territorio venezolano. Justamente en este momento acaba de llegar la comitiva de la representación del Parlamento Europeo, quienes han llegado a constatar cuál es la situación de los venezolanos que actualmente se encuentran en la frontera colombo-venezolana. Ellos pues han venido a levantar un informe para finalmente elevarlo hacia las instancias correspondientes. Ellos van a primeramente hacer un reconocimiento del sitio donde se evidencia, además de la presencia de la Cruz Roja Colombiana, recientemente instalado un
toldo de los cascos blancos de Argentina, así como también un punto de orientación que ha dispuesto la ACNUR, así como también otro toldo del Consejo Noruego para Refugiados. Ellos van a pues constatar la ayuda que se entrega directamente a los venezolanos, a los cientos de venezolanos que a diario llegan al norte de Santander para salir en definitiva de Venezuela o para comprar algún tipo de alimentos, medicamentos, y este es el sitio pues donde se concentran una vez que cruzan el puente internacional Simón Bolívar. Muchas de las personas que cruzan la frontera lo hacen con sin tener la certeza de qué es lo que van a encontrar al otro lado, y es aquí en este sitio que ustedes están observando donde se les ofrece algún tipo de ayuda, algún tipo de orientación sobre qué es lo que deben hacer o cómo deben hacer, así como también pues ayuda humanitaria por muchas personas huyen con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de patología que no es atendida en los centros asistenciales del estado Táchira. Recientemente en este sitio donde estamos ubicados en el norte de Santander, Colombia, fue instalado un toldo de los cascos blancos de Argentina. Allí, tal como se informaba en días anteriores, pues ellos esperaban o esperan poder atender a todos los venezolanos necesarios para pues brindarle una solución con respecto a la crisis que se vive actualmente en territorio venezolano. De igual manera, desde el cierre de frontera y desde que la migración venezolana se ha acentuado aún más, también se ha dispuesto un toldo de la Cruz Roja Colombiana, que es uno de los mayores ayudas que se ofrece a todos aquellos migrantes, pues tienen allí la posibilidad de hidratarse, así como también de recibir atención médica. Incluso quienes se van del país tienen acceso a internet o a hacer alguna llamada telefónica para comunicarse con sus familiares, para poder decirles que están bien, que están en el sitio, pues una vez que cruzan el puente internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, que comunica a Venezuela con Colombia, pierden completamente la comunicación a través de sus dispositivos móviles. Aquí ellos, además, la Cruz Roja colombiana ofrece a todos aquellos migrantes la posibilidad de, si tienen un pasaje y deben pernoctar en esta ciudad, un sitio o una casa de acogida donde pueden pasar la noche mientras llegan finalmente al aeropuerto para salir de aquí. Esta es justo el instante donde la Comisión del Parlamento Europeo se encuentra saludando y haciendo un reconocimiento de este sitio donde se encuentran distintas organizaciones internacionales que brindan ayuda a todos aquellos venezolanos que vienen hasta aquí para poder pues hacer algún tipo de descanso, poder descansar mientras pues siguen su camino hacia el sur o compran algún tipo de medicamentos en el sitio. Esto justamente que ustedes están viendo a través de las pantallas de BPI TV en vivo, cuando son las 2:04 de la tarde, es parte de las circunstancias que se registran en el norte de Santander. Quizás muchos de ustedes estarán interpretando que la cantidad de personas que se encuentran aquí no es tal como se narra a través de los medios de comunicación. Sin embargo, hay que hacer mención que del lado venezolano, donde los periodistas no tenemos acceso a realizar algún tipo de imagen o video, es allí donde se concentra la mayor cantidad de las personas, y el retraso para poder sellarles su pasaporte hace que las colas sean kilométricas, por cuanto una vez que cruzan el puente internacional Simón Bolívar no lo hacen en masa, sino que se hace poco a poco, pues el retraso realmente es en el lado venezolano y el represamiento de personas es allí en el lado venezolano, por cuanto no se ve tanta gente en este sitio. Sin embargo, pues se estima que aproximadamente 400 personas son atendidas en esta zona de el norte de Santander en Colombia. Aquí justamente el día de hoy una comisión del Parlamento Europeo se ha concentrado para hacer un reconocimiento sobre esta crisis, precisamente para poder elevarlo a otras instancias y así como también poder gestionar algún tipo de ayuda internacional para
para los venezolanos. Y a propósito de la ayuda que se está realizando, vamos a conversar completamente en vivo para BPI TV sobre, pues ahora, la mano amiga que se brinda desde Argentina para los venezolanos que llegan a la frontera para buscar algún tipo de ayuda. ¿Qué tal? Bueno, yo soy el doctor Mariano Maciocchi, soy el coordinador médico de la comitiva de cascos blancos de la Cancillería Argentina. Yo soy clínico y cardiólogo y bueno, nos hemos presentado aquí desde el acuerdo que hizo el presidente Santos con el presidente Macri para tratar de ayudar y colaborar en la asistencia de los venezolanos migrantes, en nuestro caso con especialistas en tocoginecología, obstetricia y pediatría, así como psicólogos, y yo como clínico cardiólogo para urgencias en caso de la asistencia general que da la Cruz Roja. ¿Qué se ha podido observar? ¿Cuál es el balance o la interpretación que dan respecto a lo que se ha visto de la presencia de venezolanos aquí? Yo lo que he podido observar y con mi equipo es que hay mucho bajo peso en los pediátricos, no podría decir desnutrición porque ya es otro tipo de tabulación, pero sí bajo peso claro. Hay mucha deshidratación, hay mucha malnutrición, hay mucha embarazada que no tiene ningún control, o sea, la verdad que eso nos preocupa porque vienen con panzas enormes y por ahí no se han hecho una ecografía, no se ha hecho un laboratorio. Bueno, gracias a Dios hemos podido traer equipos de ecografía y el personal entrenado para poder hacer, digamos, este tipo de ultrasonografía a embarazadas gestantes y, bueno, obviamente equipos de multiparamétricos que inclusive en forma digital pueden transmitir información sobre electrocardiografía, saturación arterial, presión invasiva, así como bueno, desfibriladores, etcétera, carro de paro, por cualquier eventualidad que ojalá no suceda. Pero bueno, estamos tratando de estar preparados para todo. Hemos tenido casos realmente graves en 2 días, como una chiquita con dengue, con síndrome nefrótico, toda edematizada, que claramente necesita ir a recibir tratamiento urgente a un hospital ya no de primer nivel, sino de segundo nivel, por la complejidad, así como recién una señorita de 27 años con un aneurisma de aorta abdominal, que es una patología potencialmente mortal cuando se descompensa, con dolor abdominal en curso e hipertensión arterial. Obviamente también hay que manejar el tema de su estabilización y estudio de ya otro nivel radiológico como angiotomografía para descartar disección aórtica. ¿Cuál es el testimonio de estas personas? Dicen que vienen a la frontera a buscar esta ayuda porque en territorio venezolano no la tienen. Por ejemplo, la señorita que acabo de nombrar me dijo, escuché ayer por las noticias lo que estaban haciendo y vine corriendo para acá. Así de desesperados están. O sea, una persona ayer nos dolió al punto de llegar a las lágrimas, de un padre que hablaba de que tenía a su hija en Caracas y pesaba 17 kilos con adolescencia de 15 años y tenía una alteración de desnutrición y malnutrición, ya obviamente más allá de la alimentación, que necesitaba tratamiento urgente y allá no podían conseguir nada. Así que el padre decía, con todo el dolor del mundo, me puede costar mucho dinero y mucho desgaste físico, pero bueno, prefiero traerla aquí e intentar algo que quedarme cruzado de brazos. Bien, agradecemos estas declaraciones a propósito del trabajo que se está realizando ahora en la frontera colombo-venezolano por parte de los cascos blancos de Argentina y que pues aprovechamos a entrevistar a este médico argentino a propósito de la presencia de una comisión del Parlamento Europeo a la frontera colombo-venezolano. Importante pues hacer resaltar que esta misión que están realizando los cascos blancos de Argentina apenas se instaló el día de ayer y ustedes escuchaban el testimonio de este doctor que tan solo con 2 días pues ya relataba cómo la crisis de salud de Venezuela pues les afecta incluso a ellos emocionalmente por cuanto han recibido personas de cualquier lado de Venezuela, es decir, no propiamente del estado Táchira o de los estados fronterizos, sino también de Caracas, la capital venezolana. Y otro factor que resaltan es la malnutrición, sobre todo en los niños. Esta es por ahora la información que se registra en territorio colombiano, en el norte de Santander, en Colombia. Usted en breves minutos podrá ver a través de las pantallas de BPI TV en vivo esta visita que realiza el Parlamento Europeo a la frontera colombo-venezolana y que en breves minutos estaremos llevando a sus pantallas a través de BPI TV. Cuando son las 2:10 de la tarde en territorio venezolano, yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men.
Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.